He hablado de libertad educativa, que es un poco mi tema. He explicado por qué creo que el sistema escolar sí funciona, pero no para lo que la mayoría pensamos que debería funcionar. Entonces explico de qué forma yo considero que, aunque el problema es global, la solución tiene que ser individual y cada familia o cada profesor tiene que buscar la solución que esté realmente en sus manos, ¿no? En vez de intentar cambiar todo el sistema, ¿qué puedes hacer? Y ahí es donde entra sobre todo la educación en casa para las familias que tienen niños que no encajan en el sistema. Lo que yo siempre recomiendo es, primero, cambiar el chip mental. O sea, yo en mis talleres lo que explico es que la escuela nos programa para pensar de determinada manera, para tomar cierto tipo de decisiones, y eso es lo primero de lo que nos tenemos que deshacer. Hacer ese proceso, seas padre o seas profesor, hacer ese proceso de cambio personal, de aprender a pensar de otra manera y a ver las cosas de otra manera. Y ya después de eso viene la parte más práctica, y decir, bueno, si a ti que te preocupa es que el nivel académico de la escuela es muy bajo, puedes dar clases de refuerzo escolar a tu hijo. Si lo que te preocupa es que no le adoctrinen, pues tienes que trabajar eso luego fuera con él. Si no te gusta la escuela pública, puedes montarte una escuela privada o buscar una escuela privada. Y ya el caso más extremo, digamos, sería si realmente no hay ningún tipo de escuela que encaje con lo que tú buscas o necesitas, entonces educación en casa. Y de eso ha ido el resto de la charla, que creo que es lo que la gente estaba realmente más interesada, al ver cómo se puede educar a los niños fuera de la escuela. Es un tema muy delicado porque incluso la gente que no tiene hijos o que en principio no tiene nada que ver con la educación está siempre muy interesada y muy preocupada con el tema educativo. Y es una cosa que, claro, el hecho de que tú ahora, siendo adulto, seas padre, seas profesor o lo que seas, reconozcas que la escuela no funciona o que supone un problema, tienes que reconocer que eso te puede haber afectado a ti, porque tú has estado escolarizado. Eso es algo que toca lo más íntimo de ti prácticamente, es qué te han hecho durante toda la vida prácticamente, cómo te ha afectado ese sistema. Y claro, tienes que partir de reconocer que a ti también te puede haber afectado y que tienes que cambiar eso. No es solo hablar de algo hipotético o teórico que puede haber afectado a otros, no, es que todos hemos pasado por ahí. Y eso es lo más difícil, eso es lo que a la gente le toca la fibra. Pero también es cierto que cuando al que le toca es a tus hijos, es cuando ahí dices, ya estoy dispuesto a cambiar todo lo que haga falta porque mis hijos se lo merecen. Vale, homeschooling, tengo que decir que utilizamos los términos en inglés porque son los que ya existían y los que tienen más economía del lenguaje, y en una palabra ya lo dices. Entonces, homeschooling es educar fuera de la escuela, es escuela en casa. Dentro del homeschooling hay muchas formas de hacerlo. Digamos que la que está más al extremo es el unschooling, que es no hacer escuela, es no utilizar asignaturas, no tener un currículum, no utilizar libros, no hacer clases, no tener una programación anual ni semestral. Es como un extremo, y luego hay muchísimas formas entre medias de hacerlo. Nosotros somos unschoolers y vamos un poquito más allá, y esa libertad que aplicamos en lo académico la aplicamos también en el resto de la vida. Nosotros, por ejemplo, no imponemos un horario de dormir a nuestros hijos, no les imponemos el qué vas a comer o cómo vas a comer. Extendemos esa libertad a todos los ámbitos de la vida porque no separamos el aprendizaje del resto de la vida. Una de las cosas más difíciles de la educación en casa, al menos en España, es que no es conocido, y como no es conocido, muchas veces la gente lo ve con recelo, porque aquello que no conoces tiendes a pensar que puede ser negativo. Si nadie lo hace, si nadie lo conoce, será por algo, ¿no? Entonces, eso es algo difícil que no todo el mundo lleva bien, el saber que eres el único en tu familia, eres el único en tu comunidad, que nadie te entiende, que nadie te apoya, que a lo mejor no tienes otras familias con las que reunirte y poder hablar de estas cosas con toda naturalidad. Es una de las partes más difíciles. Y luego que nadie te prepara para saber cómo educar en casa, es algo que tienes que aprender desde cero y a base de prueba y error. Para los niños es que depende mucho de su circunstancia particular, porque no es lo mismo el niño que nunca ha ido a la escuela que el niño que lo han sacado de la escuela, y que el niño que lo han sacado de la escuela porque sufría bullying o porque sus padres de repente conocen el homeschooling y les gusta más. Entonces depende mucho. A veces es cierto que tienen un poco de soledad, y a veces es cierto que hay niños que necesitan más estructura de la que sus padres les están dando. Pero eso es algo que con el tiempo acabas encontrando tu lugar, acabas encontrando tu comunidad y la mejor forma para tu hijo de hacer la educación en casa. Me siento optimista porque veo, primero, que cada vez es más conocido, y eso es un trabajo que llevamos muchos años haciendo de difusión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Me siento optimista porque cada vez hay más familias que están dispuestas a hacer lo que haga falta para poder educar a sus hijos como ellos consideran que tienen que ser educados. Pero si hablamos de leyes, me siento
en parte pesimista porque creo que no va a cambiar la ley a nuestro favor, pero en parte también es mejor que no cambie y se quede como esté, porque pienso que si los políticos que tenemos actualmente tienen que hacer una ley del homeschooling, con lo poco que conocen del homeschooling y con las ideas tan equivocadas que tienen de lo que es el homeschooling, prefiero que no la hagan. Así que dentro de lo malo es una buena noticia.